Muy contento de estar acá. Lo que le vamos a presentar hoy día es el resultado de una residencia que hicimos el año pasado, pero que es un largo sueño que teníamos desde que empezamos a indagar en la gestión artística, en la curatoría, en la historia cultural de nuestra región o de nuestra zona sur. Y hace muchos años que queríamos hacerlo y recién el año pasado pudimos lograrlo en una experiencia súper bonita e interesante que vamos a contarles en esta presentación. Estoy muy contento, quiero también agradecerle a todos los que están acá, a los profesores, a estudiantes, a quienes se toman el tiempo, al equipo de la universidad por hacer posible, a la profesora Maya con quien diseñamos el programa público, a Ángela, a Gonzalo Cueto, etcétera, a todo el mundo. De repente, ¿podemos bajar un poquito la luz para que se vea mejor la imagen? Ahí se mejoró, ¿no? Sí. Gracias, muchas gracias. Esta presentación la tenemos estructurada en tres partes, ¿vale? La primera parte voy a hablarles sobre una historia cultural y visual de la cuenca, que está muy relacionado a lo que nos presentó la profesora Catalina Valdés cuando vino, cuando estuvo en la primera invitación que hicimos en el programa de Cultura Visual 1 y 3, y ella nos habló de las relaciones entre arte, ciencia y la representación de los volcanes. Entonces lo que yo les voy a mostrar es sobre todo una historia cultural de esta cuenca que estamos trabajando, que es la cuenca que se ve aquí en este dibujo, que va desde la ciudad de Valdivia, de su desembocadura, y que nosotros recorrimos desde sus orígenes, que están en la cordillera, en la frontera entre Argentina y Chile, y que hicimos este trayecto de 7 días desde la parte más alta hasta su desembocadura, acercándonos a los diferentes encuentros de aguas, a donde están los lagos, pueblos, sitios históricos. Entonces, esta residencia, la primera parte yo les voy a contar sobre la historia cultural de esta cuenca, su representación y algunos hitos importantes que nos sirven para entender por qué es importante recorrerla en su envergadura total. Después, la segunda parte, la profesora Gabriela Urrutia, que viene de la Universidad Austral ahora, nos va a hablar de lo que ha sido el desarrollo artístico, especialmente la gestión cultural artística desde los últimos 10, 15 años a partir del trabajo de la Galería Barros Bajos. Y después les tenemos un video muy, muy hermoso que editó el equipo que trabajó en la residencia a fines del año pasado, a principios de este año, y que va a acompañar el relato de la profesora Maya, que fue una de las residentes, es decir, quien tuvo la experiencia de hacer el recorrido, participar, compartir, pensar y conocer estos lugares. Esa va a ser la estructura, así que les pido que me acompañen estos primeros 10 minutos que les voy a contar cuáles son las motivaciones que nosotros teníamos para indagar en este territorio. En primer lugar, decirles que nosotros... Brillante. Bueno, gracias. Muchas gracias. En primer lugar, decirles que nuestro conocimiento de este territorio comienza desde una aproximación entendiendo este pequeño punto que es una ciudad en el sur del continente americano, pero que está conectado a una red global, un paisaje global, a un continente, al resto del mundo, a partir de la influencia que significó el proceso de colonización desde Europa en América. Eso trajo que esa desembocadura del río se fundara ahí una pequeña batería, un pequeño pueblo, y a partir de eso se desarrolla una ciudad, un desarrollo industrial, una nación, que es la que estamos hoy en día, como Chile. Entonces nosotros queríamos mirar este punto, estas aguas del río, también desde una perspectiva amplia. ¿Qué es lo que significaba esta cuenca para nuestro país, para nuestro territorio, pero también en una mirada más internacional y más global? Y por eso la primera imagen que yo les traje es una cartografía del siglo XVIII que muestra el continente americano y las rutas de conectividad entre Europa y América a partir de los trayectos marítimos. Entre esas rutas y en esa conectividad es que se funda esta pequeña esta pequeña batería, este pequeño pueblo,
Y en la parte inferior les muestro dos de las primeras cartografías que existen de las aguas de esta pequeña ciudad. Estas dos que están abajo son muy significativas de nuestro conocimiento, por decirlo así, moderno que tiene el país, la nación, respecto del interior del continente. Es decir, gran parte de nuestro primer conocimiento durante casi 300, 400 años fue a partir del mar hacia el interior, lo que se podía recorrer a partir de los barcos que iban pasando y veían estas zonas y veían que había aguas, pero no se podían explorar o eran muy difíciles de conocer. Es decir, Valdivia, esta cuenca, apareció como un punto de conectividad al interior de una red global que fue la red de la colonización, en donde diversos puntos de este continente nuevo fueron apareciendo en conexión con un mundo más amplio, que era el mundo global en el que nos encontramos hoy. Entonces, estos primeros puntos no nos mostraban dónde se originaban las aguas, dónde se conectaban, dónde estaban los lagos, dónde estaban las montañas, sino que simplemente nos mostraban cómo llegaban a esa pequeña desembocadura, que es lo que se ve hoy en la bahía de Corral. Arriba les traje la versión actual, o sea, el contraste entre la primera representación de esta cuenca, las más antiguas, del siglo XVII, y la representación actual que tiene el Estado chileno para decir esta es la cuenca número 101. Esta es la cuenca número 101, que es la que se identifica con el nombre del río Valdivia y que va desde la cordillera, en la frontera con Argentina, donde está el lago Pirihueco, donde está el pueblo de Puerto Pirihueco, donde ese lago va hacia Puerto Fui, donde de ese lago tiene una desembocadura, que es el río Puerto Fui, y que se van conectando diversos lagos como el lago Neltume, el lago Calafquén, el lago Panguipulli y luego el lago Reñigüe. Del lago Reñigüe sale una desembocadura del lago, que es el río San Pedro, que desemboca finalmente en el río Cayetano. Entonces nosotros teníamos esta historia cultural respecto de la cuenca y teníamos un territorio que el Estado chileno está diciendo esto es la cuenca número 101, estas son todos sus afluentes, todas sus cuencas hidrográficas y esta es como la fotografía actual. Y nosotros queríamos hacer un diseño de residencia que pudiera conectar el elemento histórico, cultural, simbólico de lo que representan estos 500 años y mucho más historia de la cultura alrededor de esta cuenca con lo que es hoy en día la situación contemporánea, con las experiencias que puede encontrar una persona si es que recorre este territorio. Gracias. La siguiente imagen es una imagen muy interesante que también, si mal no recuerdo, mostró la profesora Catalina, que es de el más importante cartógrafo que tuvo Chile en el siglo XIX, que se llamaba Francisco Vidal Gormaz. Él hizo casi todas las representaciones y los dibujos cartográficos de las cuencas en el sur de Chile y especialmente la de Valdivia, y ese es el dibujo más detallado que existió hacia fines del siglo XIX, que está almacenado en la Biblioteca Nacional y que es un mapa, es un plano del río Calle y sus tributarios, como sale en el título. Ahí sale el cajón del río, hacia donde desemboca, y se ve muy bien detallado el dibujo. Y nosotros tomamos este dibujo y se lo imprimimos a cada uno de los residentes y se lo dimos en un cuadernito donde cada uno tenía que ir dibujando, haciendo sus anotaciones, mostrando sus ideas. Así. Pero esta historia cultural tiene un elemento muy importante, que es que pasada el periodo de la colonización, Valdivia y las ciudades que estaban en el interior dejaron de ser solamente un puerto militar, pasaron de ser solo un enclave militar de donde proteger o resguardar la corona española en su dominio u otros puntos de su dominio en América, y pasó a ser un territorio importante para la nación
moderna chilena que se estaba construyendo a principios del siglo XIX. Entonces empezó a avanzar hacia el interior, empezó a avanzar al interior con la construcción del ferrocarril, con la explotación maderera, con la explotación de los recursos, con el turismo, con las expediciones que estaba haciendo el Estado chileno. Y estas dos imágenes que les estoy mostrando son dos imágenes de postales que están en la Biblioteca Nacional. Una que muestra una vista del río donde está la antigua línea del tren, con personas que están haciendo ahí una especie de picnic en la ribera del río, y hacia el fondo se alcanza a ver el volcán Villarrica, que está muy cerca de acá. Es una postal de 1905, y abajo es una postal también de los primeros años del siglo XX, que muestra la mirada industrial de ese territorio, o sea, cómo esta cuenca, que es una cuenca que hoy nosotros nos interesaba conocer sus características naturales, sus características hidrográficas, cómo esa cuenca fue muy importante durante el siglo XIX, un lugar de desarrollo industrial. Entonces ahí uno ve esa postal que está abajo, una postal alargada, y se ve la isla Teja con todos los botes y barcos que estaban conectando las industrias. Se ve la industria de la cerveza, la industria de los zapatos, y fíjense cómo parece una ciudad completamente europea, llena de industria, que está mostrando todo ese desarrollo que fue muy importante durante el siglo XIX y la mitad del siglo XX. Entonces nosotros queríamos invitar a los residentes a que también conocieran y entendieran que estaban en un territorio que tenía múltiples capas históricas y que ellos tenían que descubrirlas a la manera que quisieran. El hito más significativo del siglo XX para esta cuenca en particular, para la cuenca del río Calle, la cuenca número 101, fue el terremoto de mayo de 1960. Lo que están viendo acá es una imagen de la aguja que estaba en el Cerro Santa Lucía y que registra el movimiento telúrico el día del domingo 22 de mayo de 1960. Y ahí se ve la envergadura de la alteración de ese movimiento telúrico, que fue una alteración que afectó desde el río Biobío, desde Tomé hasta el sur de la isla de Chiloé. Eso afectó profundamente no solamente las ciudades, los pueblos, los sistemas de conectividad, afectó el desarrollo moderno que estaba teniendo la ciudad, y sobre todo generó una relación distinta entre el ser humano y la naturaleza. O sea, nos hizo tomar conciencia de que la naturaleza no era solo un conjunto de bienes a los que explotar, sino que era también una amenaza, un peligro, algo que podía interrumpir la vida cotidiana de las personas. Entonces generó una crisis muy profunda. Esa crisis muy profunda se puede ver en este álbum fotográfico que también está en la Biblioteca Nacional, que es un álbum que lo pueden consultar, que tiene fotografías de todas especialmente la zona sur, pero desde Río Negro, Osorno, Puerto Montt, Yanquihue, Puerto Varas y Valdivia, por supuesto, que están siendo afectados por el terremoto, que vieron sus calles cortadas, vieron su tránsito interrumpido, vieron su infraestructura cortada, vieron el desplazamiento de las personas que tuvieron que moverse desde la ribera del río hacia afuera. Entonces, estas imágenes también muestran esta crisis que hubo en la relación entre el ser humano y la naturaleza. Y esa crisis entre la relación entre el ser humano y la naturaleza se las traje en este maravilloso fragmento de un escrito que hiciera un periodista chileno muy destacado, que se llamaba Fernando Santibán, que viviendo en Valdivia, él estaba viviendo en la isla Teja. Mientras estaba viviendo en Valdivia, él envía al centro de la capital, a los periódicos, crónicas diarias de lo que estaba ocurriendo en esos días posteriores al terremoto. Y él se pregunta, ¿no terminaría nunca aquella danza macabra en el momento mismo en que estaba ocurriendo el movimiento telúrico? ¿Sería esta la despedida de un mundo para dejar el paso a otra tierra y otras civilizaciones? No sabría cuánto duró aquella expectante espera de la muerte. Tampoco he sabido si los sismógrafos la han registrado. Mostré la imagen del sismógrafo. Pero a mí me pareció eterna. Yo hubiera deseado que un golpe más fuerte nos cercenara de una vez y nos trajera el descanso. O sea, el terror de
esa naturaleza amenazante, ese río que se veía tan tranquilo se convierte en un territorio peligroso y de amenaza. Y eso es lo que está registrado en el texto de Fernando Santibán y de todos los relatos que él hace de esos días. Y eso hizo alterar profundamente la relación que tenía la ciudad y el territorio con este desarrollo moderno industrial. Y pasó de ser una ciudad industrial de explotación de recursos a ser una ciudad de conservación y estudio científico. Y eso ocurrió desde los años 70, a principios de los años 80, cuando la Universidad Austral, que es la universidad donde está trabajando la profesora Gabriela, postuló un conjunto muy pequeño de territorios alrededor de la ciudad a que se convirtieran en santuario de la naturaleza. Hizo un informe y dijo, acá cambió el territorio, llegaron nuevas especies, se produjo un cambio en la flora y fauna, y ese cambio hay que preservarlo. O sea, la afectación de los territorios, la interrupción de esa vida moderna, trajo un cambio en la naturaleza, en la vida de la naturaleza, y eso hay que preservarlo y hay que cuidarlo. Y ahí se convirtió en el año 1981 y se declaró esos terrenos en santuario de naturaleza, para que el Estado pudiera cuidarlos, para que se generaran estudios científicos, y esa es principalmente la mirada que ha tenido la ciudad respecto de este territorio que fue afectado muy profundamente con el terremoto. Entonces, siguiendo esta cronología, llegamos a estas imágenes que son fotografías de dos fotógrafos muy importantes de la ciudad de Valdivia, ambos formados a fines de los 70 y principios de los 80. Uno de ellos fue profesor de la Universidad Austral hasta su fallecimiento hace muy poco, y el otro es un fotógrafo muy activo en la fotografía documental. Al costado izquierdo se ve el santuario de naturaleza, ese lugar que se preservó para el estudio y la conservación de la naturaleza y el estudio científico, que es la fotografía de la izquierda, de Francisco Lloris, y al costado derecho las ruinas de ese desarrollo industrial que fueron interrumpidos. Y para ir cerrando les quiero mostrar cómo eso ha ido cambiando y ido afectando la relación que tenemos hoy en día con esa cuenca. Hoy en día esa cuenca, además de ser objeto de estudio científico, es un lugar preponderante para el desarrollo artístico y cultural. A fines de los 90 se creó el Museo de Arte Contemporáneo en la ciudad, en una antigua fábrica que había sido destruida producto del terremoto, y esa fábrica se arregló, se generó un cierre, y ahí estuvo funcionando el Museo de Arte Contemporáneo, y hoy en día se está haciendo la remodelación del edificio del Museo de Arte Contemporáneo, y si pueden ver ahí en la fotografía, por eso se ve que están incluyendo este vestigio de lo que era el edificio anterior, es decir, de lo que era la ruina de esa fábrica abandonada. Y abajo les trajimos estas fotografías del Teatro Educativo de las Artes, que está en Panguipulli, mirando hacia el lado, un edificio de las artes escénicas que está hecho para conectar a la ciudad del lago con su vista y con sus aguas, con sus volcanes, que en ese caso el volcán de Mochochohuanco. En ese sentido les quería contar que esta cuenca, de nuevo, no ha sido solo objeto de exploración militar por la colonia, no ha sido objeto del desarrollo industrial de una nación nueva, que es nuestro país, Chile, expandiéndose por este territorio, no ha sido solo objeto del cuidado y la conservación actual que se le da a estos territorios después del terremoto, sino que hoy en día es un lugar preponderante para el desarrollo artístico y cultural de proyectos de arte contemporáneo, que son los que ustedes algún día van a poder desarrollar, ya sea artistas visuales, diseñadores, arquitectos, estudiantes de la Escuela de Arte y Oficio. Todos se pueden conectar con este territorio porque hoy en día tenemos estos hubs de desarrollo creativo, que son el Museo de Arte Contemporáneo o el Teatro Educativo de las Artes. Me parece que esa era la última de mi parte, así que ahora le doy el paso a la profesora Gabriela Urrutia.
Muchas gracias. También me uno al sentimiento de felicidad que se mencionó al principio. Y nada, estoy muy contenta de estar acá presentando esta residencia, así como esa presentación que ya hizo Ignacio acerca de las implicancias del territorio, la historia de ese territorio. A mí me gustaría contarles cómo surgió la residencia misma. No me voy a ir tantos años atrás, sino que poquitos años atrás. Yo no sé si ustedes conocen la región de los ríos Valdivia. Si alguien ha ido por allá. Bueno, para quienes no han ido, igual es un territorio muy similar, ¿cierto? A este. De hecho, desde la imagen de postal que mostraba Ignacio se veía el volcán Villarrica. Es un territorio marcado por aguas, que es en el fondo una característica del sur de Chile. Recién acabamos de tener una declaratoria que nos nombra como ciudad humedal, que es la segunda ciudad humedal de América, Valdivia. Y eso tiene que ver justamente con lo que mostraba Ignacio, ¿no? El santuario de la naturaleza, los movimientos después del terremoto, todas las redes hídricas que nos cruzan. Y así es como nosotras también, mi compañera que se llama Elisa Figueroa y yo, llegamos a este proyecto que se llama Galería Barrios Bajos, instalado justamente en los barrios bajos de Valdivia, que es un sector que, a partir también de los estragos del terremoto del 60, bajó su territorio. Entonces, este territorio, como bajó, año a año se inundaba en todos estos inviernos lluviosos de Valdivia, ¿cierto? Y las calles pasaban a ser grandes canales. De hecho, le llamaban popularmente la Venecia pobre, porque las personas, en vez de salir en autos, tomaban botecitos para transitar los barrios bajos. Cuando nosotras llegamos, justo hace como, 5 años atrás, se había hecho este proyecto de aguas lluvias, entonces ya no se inunda el lugar en el que estamos, pero sin duda toda esa memoria del agua está muy presente en el barrio. Galería Barrios Bajos, entonces está inserta en este barrio, muy también dispuesta a las dinámicas barriales que tiene que ver con esa historia de aguas y de humedades, y tiene, bueno, su vocación principalmente es la de exposición, difusión de proyectos artísticos, como lo que estamos viendo ahora. Acá hay otras imágenes más, voy a hacer un poquito más rápido esta parte. Nos llevamos 12 años de ejercicio y también, aparte de las distintas exposiciones de arte que hemos hecho, en realidad ya no tengo la cuenta de cuántos artistas han pasado por la galería, es que me interesan mucho los trabajos o los proyectos de vinculación, de mediación, porque ha sido esa la dimensión que nos ha permitido también acercarnos y entablar una relación justamente con nuestro territorio. Aquí hay algunos ejemplos de ejercicios que hemos hecho en la galería y también fuera de la galería, en museos. Ese, por ejemplo, el de la derecha, es el antiguo club de boxeo de los barrios bajos, que fue un lugar también que estaba en desuso y que tenía una gran tradición también comunitaria y territorial. Y ahí fue el primer fragua en el que tú participaste, Ignacio. Y bueno, ya me adelanté un poco. Uno de nuestros proyectos más emblemáticos se llama Fragua, que es una residencia de arte que comenzamos el 2017. Y se las quiero mostrar porque creo que es un poco la antesala de la justificación finalmente de un programa como la Residencia Cuencas, que sin duda ha sido absolutamente en diálogo con otras personas, pero quería mostrarles esto porque Fragua tiene 3 versiones y Fragua nace de la necesidad de repensar las prácticas artísticas. Quizás es un poquito obvio lo que les estoy diciendo, pero cuando hablábamos de prácticas artísticas que están vinculadas a un territorio, nosotras queríamos entender qué significa eso.
¿Qué significa esa vinculación territorial? ¿Qué significa cuando hablamos de colaboración? ¿Qué significa desarrollar procesos de investigación artística? ¿Qué implicancias tienen? ¿Qué pasa cuando yo quiero trabajar con comunidades antes, durante y después de los proyectos? Que son como las típicas preguntas que son súper necesarias, ¿cierto?, para entablar de repente proyectos que tienen una vocación más comunitaria, por así decirlo. Entonces, estas son imágenes del segundo Fragua, que fue el 2019, y son imágenes que que registran una actividad que realizó un curador, Rodolfo Andaúl, y una curadora, Amanda de la Garza, en Chaihuín. Y les quería mostrar esto porque acá empezamos a salir de Valdivia o del territorio de los barrios bajos y a comenzar a entender el territorio desde más allá de sus límites geopolíticos. Entonces empieza a aparecer nuevamente el interés sobre el agua, estas aguas que se mueven más allá de los límites que los y las humanas podemos imponer. Acá también son imágenes de registro de Fragua. Este fue el año 2024. También invitamos a distintas personas, curadores, investigadores, artistas, justamente a proponernos distintas metodologías de investigación y de acercamiento territorial. Entonces esto funciona como una suerte de posta metodológica, donde, por ejemplo, si Ignacio propone una metodología de investigación, todo el grupo, que son muchas personas, son como alrededor de 50 personas, nos sometemos a esa metodología. Y luego me toca a mí y luego le tocaría a Maya, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también nos implica en una suerte de incomodidad metodológica, porque nos tenemos que someter, ¿cierto?, a otras ideas, y luego eso se decanta en ciertas actividades que le llamamos digestas editoriales. Gracias. Estas son algunas de esos registros de estas digestas editoriales que las trabajamos también con otras personas, artistas que nos ayudan desde el grabado, desde el dibujo, desde la conversación, desde la performance. Entonces ahí vamos en el fondo digiriendo, ¿cierto?, todas estas incomodidades metodológicas a las cuales nos sometemos. Y yo creo que un poco desde esas primeras preocupaciones es que surgió este programa que se llama Los Ríos al Territorio Visual. Este es un programa que realizamos desde el 2020, en plena pandemia, con la Seremía de las Artes, las Culturas y el Patrimonio de la Región de los Ríos. Y es muy interesante porque este programa surge de los famosos días D. No sé si ustedes conocen eso, pero son las celebraciones de las efemérides que hace la Seremía, ¿cierto?, el Día de las Artes de la Visualidad, y hacen una exposición. El Día de las Artes de... El cine. Sí, el Día del Cine, el Día de la Danza. Música, Día del Patrimonio. Sí, el Día del Patrimonio. Entonces, se celebran estas efemérides. Pero en la región de los ríos, y siempre lo recalco porque para mí es muy impresionante, la encargada de fomento, que se llama Helen Urra, se comenzó a cuestionar esta idea de la celebración de los días D y comenzó a pensar cómo podríamos armar un programa en lógica de proceso que no tuviese que ver con solamente la celebración de un día, sino que se pudiese extender durante el año y que tuviese, bueno, esa lógica de proceso, ¿no?, de progresión multiescalar, como lo llama ella. Entonces, el 2020, en plena pandemia, conversando también con nosotras desde la Galería Barrios Bajos y también con los antecedentes de Fragua, es que pensamos en armar un programa que tenga también esta vocación territorial y comunitaria. Y aparece Los Ríos Territorio Visual, las primeras 2 versiones online, haciendo residencias de arte online, que yo creo que todos quienes vivimos la pandemia, ¿cierto?, fue como uno de los grandes desafíos, y ya la tercera versión pudo ser presencial. Llevamos 7 versiones de Los Ríos Territorio, 6, vamos a ver si se hace las 7. 6 versiones de Los Ríos Territorio Visual. De las 6, nosotras hemos realizado 5
una se la adjudicó otra entidad, porque esto es vía licitación, y también, sí, vía licitación concursable. Y, a ver, creo que tengo unas imágenes, ¿no? Ya, sí. Perdón. Ahí. Estas son algunas de también imágenes de registro, y al igual que Fragua, Los Ríos Territorio Visual se compone principalmente por una residencia de investigación y creación, y también distintas actividades que tienen que ver justamente con vínculos territoriales. Por ejemplo, en la penúltima versión, y aquí aparece, ¿cómo es? El de arriba. ¿Cuál querés marcar? Perfecto, para indicar. Claro. Aquí aparece la señora Luisa. Ella es dirigente de una agrupación que se llama Ciegos del Sur. Y esa penúltima versión, que fue el año 2024, giró justamente en torno a las preguntas acerca de la visualidad como capacidad hegemónica, por así decirlo, ¿no? Entonces, la residencia, y así como también todos los ejercicios, tenían que ver con justamente poner a la visualidad como en otro plano. No sé si tengo la imagen, no. Voy a volver atrás. Y por ejemplo, lo que hicimos es que, bueno, esta residencia tiene resultados expositivos, y uno de los artistas, que fue la María Landeta, trabajó trabajó con biomateriales comestibles. Entonces toda la exposición era comestible. Si bien era visualmente era súper interesante, pero su interés mayor radicaba justamente en esa experiencia sensorial de lo comestible, y nuevamente aparece la digestión, que es algo que siempre nos importa mucho, desde los procesos artísticos y curatoriales. Eso. Y el año 2025, a partir también de estas conversaciones con Ignacio, que llevábamos años teniéndolas, ¿cierto?, es que nos propusimos hacer Los Ríos Territorio Visual marcado justamente por las aguas del territorio. Yo creo que desde, no sé, hace 10 años que estamos conversando acerca de la cuenca del río Valdivia. Bueno, quizás tú podrías comentar un poco más acerca de la curatoría, porque ahí invitamos justamente a Ignacio a a curatoriar la residencia, lo que después desembocó en un programa público también de exposiciones y acciones territoriales. ¿Me escuchan bien? Claro, entonces quiero recalcar, gracias Gabriela, quiero recalcar que este proyecto viene de una historia, y que se las quería compartir a cada uno de ustedes, estudiantes y académicos, que parte con un espacio independiente dirigido por dos mujeres, artistas y gestoras, de una escala muy pequeña, de lo que vieron, una sala en una casa, y cómo fue creciendo con el tiempo. Entonces, a medida que va creciendo, van entrando nuevos desafíos, van vinculándose con más organizaciones, y creo que cada vez que yo conversaba con Gabriela y veíamos lo que estaban haciendo, decía, bueno, aquí hay una oportunidad muy grande por hacer algo a una escala mayor. Y Residencia Cuencas, como dice Gabriela, tomó esa mirada histórica de las capas históricas que hay en el territorio y lo amplió a una propuesta que hicimos para recorrer este territorio en un determinado trayecto, con una determinada orientación y con un grupo específico de artistas, científicos, gestores culturales, curadoras, historiadores del arte, que viajaron desde la cordillera hacia el mar. Entonces la residencia tenía como eje curatorial el entender que el territorio natural es un territorio cultural, o sea, no es solo una zona donde están ocurriendo fenómenos naturales, sino que está atravesado por decisiones culturales que ha tomado la humanidad por intervenir, afectar, gestionar, conservar esas aguas. Y eso va de la mano de un carácter simbólico. Y ahí entra muy fuerte el rol de las artes visuales, es decir, cómo nosotros podemos pensar, cuestionar ese carácter simbólico. Entonces, la residencia tenía un guión curatorial que buscaba
hacernos reflexionar sobre las capas históricas de esta cuenca, que era una envergadura muy grande entre la frontera argentina y la desembocadura del mar, para que nosotros termináramos pensando en este territorio en una escala más amplia, y el objetivo era conectar personas que vinieran de las artes visuales con científicos, con gestores culturales, con personas que trabajan la memoria, y ahí junto con Gabriela fuimos viendo y mapeando las organizaciones culturales, las organizaciones, ahí se me olvidó esas dos imágenes, las organizaciones culturales que estaban alrededor de esa cuenca. Entonces, ahí sí, ¿no? Ahí. Esas organizaciones culturales, ahora sí, esas organizaciones culturales eran el Museo en el Tume, el Museo de la Memoria en el Tume, el Teatro de Panguipulli, el Centro de Todas las Aguas, el Laboratorio Andes del Sur, el Museo Castillo de Mancera, y con cada una nosotros le invitamos a que participara y que generara un vínculo y que ellos también sean los protagonistas de esta actividad. Entonces tuvimos una convocatoria con 4 artistas de la región de Los Ríos, que son José Luis Martínez, María Hurtado, Constanza Garrido, que ella es diseñadora, y Roberto Nieri, que es fotógrafo, poeta y un gran dibujante, o sea, tiene un valor dibujante. Y además hicimos vínculos con la Fundación Mar Adentro, por lo cual pudo asistir Bernardita y Maya, que va a contar su experiencia. Con el doctorado de arquitectura está una artista e investigadora que se llama Yana Salamanca, y estos investigadores del Laboratorio Andes del Sur, que son investigadores que están asociados a distintas universidades. Entonces, en este recorrido, nosotros fuimos generando estas alianzas con organizaciones. Ahí están las fotos de los posteos que íbamos haciendo para contar lo que estaba sucediendo. Y el día 1 partíamos desde Valdivia, salimos en un auto y llegamos hasta Puerto Fui, y zarpamos en el barco que cruza el lago Pirihueco y llegamos a Puerto Pirihueco a estar a 10 kilómetros de la frontera con Argentina, y el trayecto comenzaba en ese primer día, que era el recorrido por las aguas del lago, con un geólogo que nos iba explicando y íbamos conversando con la historia geológica del territorio. El segundo día me parece que estuvimos en el Tume hablando de la historia política del territorio, que era muy importante, la historia política y cultural del territorio. El tercer día subimos al volcán Mocho, a las 2 cumbres del Mocho, o a una de las cumbres para poder ver el volcán, con un guía muy entretenido que nos fue contando anécdotas e historias de lo que significa la expedición a la montaña. El cuarto día estuvimos en el Teatro de Panguipulli, que fue el que les mostré recién. El quinto día nos aproximamos a la desembocadura del lago en el Tume y vimos la zona donde estaban los tacos, que era el territorio que se había afectado por el terremoto. Y el sexto día fuimos a la isla Mancera, donde estaba este fuerte, que era el antiguo fuerte colonial. Y el séptimo día hicimos una presentación abierta en el Centro de Todas las Aguas, donde todos los residentes mostraron los resultados. Y ahí les muestro las fotografías que hicieron, los dibujos, las anotaciones, las ideas. Y todo eso se exhibió en el Centro de Todas las Aguas, que es un espacio cultural que está en la ciudad, pero que tiene esa característica donde se discute y se piensa la relación con las aguas. Entonces ahora sí que sí, para contar la experiencia en primera persona de la residencia, les queremos dar la palabra a la profesora Maya, para que ella nos cuente cómo fue esta experiencia con lujo y detalle, y va a ir acompañada de este maravilloso video, si lo puedes echar a andar sin audio, para que vaya contando su experiencia. ¿Sí? ¿Y vas a escuchar, no? ¿Sí? Muchas gracias. No sé, ¿corta? No sé. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya. Bueno, yo también contenta de ver a muchos estudiantes de Cultura Visual 1 y 3 aquí, así que gracias por venir. Y muchas gracias también por la invitación.
no tan solo de esta presentación, sino que de la misma residencia también. Yo en el fondo vengo también de trabajar en una cuenca, pero es otra cuenca, la cuenca de Tolten, de aquí de la Araucanía, ¿no? Y nosotros desde la Fundación trabajamos en la cabecera de una cuenca y no vemos el resto del recorrido de esa cuenca, sino que nos situamos desde ese lugar y nuestro rol tiene que ver mucho con conservar las aguas de la cabecera de esa cuenca. Y yo genero un programa de residencias también en ese lugar, que se llama Bosque Pehuen. Entonces la invitación también fue súper interesante, por un lado, pensando en estar situada en la cuenca hermana de la cuenca del río Valdivia, y cómo poder pensar o imaginar conexiones entre cuencas. Y por otro lado, situarse en el rol del residente, ¿no? Porque a mí siempre me toca el otro lado, que es el de recibir los residentes y organizar las actividades. Entonces también es interesante situarse en ese otro lugar y entender cómo se percibe e interactúa en esas distintas expectativas también que tiene un programa de residencia, ¿no? Y en el fondo yo creo que como desde un punto de vista más curatorial o como de historia del arte, al ser invitada a una residencia, al menos para mí fue como el dejarse llevar por una búsqueda de narrativas. Y el estar como caminando a lo largo de estas aguas finalmente fue una experiencia de empezar a entender que las aguas también son testigos de muchas narrativas, ¿no? Así, al igual que uno puede ser un testigo de una narrativa, estas aguas finalmente han visto pasar muchas cosas a la orilla del agua, ¿no? Entonces iniciamos, como decía Ignacio, este recorrido en esta parte que tiene que ver más con una observación de las transformaciones geológicas de un lugar y cómo estas aguas también vieron quizás estos cambios de montaña, estos cambios de sus propios cursos. Luego bajamos a este lugar que es Neltume, que tiene una historia política muy muy fuerte, no solo a raíz de la dictadura, sino que también toda la industria forestal que se generó en esa zona. Y ahí incluso hicimos como el gesto de acercarnos al agua y sentir que el agua también puede ser un lugar súper de recibimiento de una catarsis de alguna forma, como mucha gente cuando está en una situación o un estado emocional fuerte, como que buscan las aguas para un poco como generar un rito de entrega de sus emociones hacia ese lugar. Y las aguas absorben eso también, ¿no? Entonces es como, también es ir pensando en esas metáforas asociadas a esa absorción emotiva que puede tener un agua. Y también la fuerte connotación que puede tener el agua a la hora de pensar en todo lo que sucedió en la dictadura, ¿no? Y la desaparición de cuerpos dentro del agua. Entonces, claro, uno pasa como de una narrativa de lo geológico, de la formación, del origen, y luego uno se ve situado en esta otra situación en la que el propio cuerpo se empieza a conectar con el agua. Y luego seguimos en este recorrido a empezar a ver como estas nuevas transformaciones, historias incluso del vapor, del Vaporenco, y el volcán, y nosotros subimos al volcán y desde la cima yo veía el volcán Villarrica y veía donde trabajo yo en el fondo, entonces ir viendo esas proximidades también de territorio. Y eso también te hace pensar en las lógicas de desplazamiento territorial que existen actualmente en Chile, porque nuestras carreteras nos mandan a atravesar estos territorios desde una verticalidad, ¿no? Y las aguas nos sitúan en otro transcurso, ¿no? Desde la horizontalidad. Entonces eso también era súper interesante visualizarlo, como decir, ¿qué pasa si recorriéramos siempre Chile desde lo horizontal y no desde lo vertical? Y eso también tiene un montón de metáforas asociadas a eso, ¿no? Como qué significa situarse desde la horizontalidad, mirar y observar desde la horizontalidad. Entonces, esas eran como otras historias que fuimos conectando, como visuales también en este recorrido. Y después, claro, fuimos bajando hacia el río San Pedro,
Y ahí nos encontramos con integrantes del Laboratorio Andes del Sur, con los cuales también había yo ya trabajado previamente también en la fundación, con Nicole Colín, con Pato Contreras, que vienen desde la geografía. Nicole también trabaja en la conservación hidrográfica, y nos lograron, o sea, con ellos fuimos a este lugar que hablaba Ignacio, de evidenciar la transformación física del famoso Reñiguazo, que es como donde caen partes de un cerro producto del terremoto de Valdivia, y se ven estas aguas capturadas. Y eso también fue como oírlo de esa forma, en que el agua tiene su curso y producto del terremoto caen estas tierras y quedan para siempre encapsuladas estas aguas en ese lugar, y empezar a cuestionarse y reflexionar acerca de qué suceden en estas aguas capturadas, ¿no? Como qué nuevas vidas surgen en estas aguas capturadas. Y después nos fuimos, bueno, tuvimos ahí también un encuentro como de piezas como fósiles, ¿no? Pasamos también, vimos partes de las estaciones de tren antigua y cómo eso se conecta con la industria forestal. Y después nos encaminamos hacia Valdivia, propiamente tal, y fuimos a Mancera, que para mí también era un lugar nuevo. Yo había leído un libro que se llama El tren marino, no sé si lo han leído, de un autor, en este momento no me acuerdo, pero es una historia como de, un poco como de fantasía, y es muy raro leer una historia de fantasía que su lugar está situado en la isla Mancera. Entonces, como que llegamos a este lugar y ves como esta cosa media, casi como castillo, ¿no? Entonces yo como que me fui a ese lugar también, como esta cosa imaginativa, narrativa, el pensar en esa historia de conquista finalmente en estos lugares que eran como las fronteras con el mundo. Y que llegaban quien sea que llegase, y ese era el punto de primera observación de quien pudiese invadir, en el fondo. Y recorrimos esos lugares y después volvimos a Valdivia, y fue como aterrizar todo muy rápidamente después de este gran recorrido de 6-7 días en estas bitácoras que nos obligaba Ignacio a completar. Que teníamos que rápidamente hacer imágenes y dibujos y historias y cuentos y como comprimir 7 días de una gran experiencia en media hora antes de una presentación en este lugar. Y ahí nos contaron ese centro interpretativo, si no han ido, también es muy interesante porque está situado en esta parte como más subterránea debajo de... Es como un terreno de bienes nacionales, ¿no? Sí, sí, la Contraloría. Y la Contraloría, eso. Y ahí quien lo dirige es Florencia Aninat. Y ella nos contó toda la historia de la ciudad de Valdivia desde ese lugar, la cantidad de cosas arqueológicas que se han encontrado ahí, cómo las aguas también esconden, albergan estas historias también. Y entonces fue eso, para mí en verdad fue como un recorrido muy interesante de ir pensando en como la cantidad de historias que suceden al borde del agua, y la cantidad de interrogantes y reflexiones que pueden abrir las aguas finalmente. Y eso fue la experiencia como más significativa, de ir pensando en esta cantidad de metáforas y de entender el agua realmente como una entidad viva que nos observa, y que nos observa, nos alberga, nos remueve, nos conmueve, como un montón de esas sensaciones finalmente. Sí, esa fue la experiencia desde el punto de vista residente. Gracias, Maya, por contarnos tu experiencia. Bueno, Maya participó, ¿cierto?, como residente, también colaboradora también de la residencia. Pero como les comentaba Ignacio, 4 residentes artistas de Valdivia participaron por convocatoria. Ellos postularon y se seleccionaron. Y ellos 4 continuamos trabajando después de la residencia, y yo les quería contar más o menos qué pasó después de esta residencia, ¿no? Porque para nosotros también es súper importante
¿qué pasa después? ¿Cómo se vuelve a esas comunidades, a esos territorios? ¿Cómo continúa estas reflexiones, pero de forma colaborativa? Entonces eran 4 residentes y realizamos 5 intervenciones, 5 actividades artísticas. Constanza volvió a Neltume y ella se quedó pensando en esta idea del fuego, porque así como les comentaba Maya, Neltume es un pueblo cordillerano que estaba muy marcado por la industria forestal y asimismo tiene una industria que se llamó El Complejo, que fue de las primeras empresas en el tiempo de la Unidad Popular que se pasaron, ¿cierto?, a propiedad de sus empleadores. Después llegó la dictadura y esto está marcado por una historia, ¿cierto?, de muertes, de crímenes que ya todos conocemos. Y hace poco tiempo ese lugar, que era el complejo que se había declarado monumento nacional, se quemó en condiciones misteriosas. Entonces, Constanza se quedó con la idea, ¿cierto?, de lo que queda, de lo que deja el fuego. Entonces creó una actividad que se llamaba justamente Lo que el fuego deja, y fue con Nicole Cordín, volvió, trabajamos con el Museo de Neltume también y con la comunidad de Neltume, y realizaron una intervención con estos restos ennegrecidos, ¿cierto?, post incendio del complejo. Este incendio creo que fue el año 2024, hace muy poquito tiempo. Sí. Y bueno, hicieron instalación, eso después se registró con unos drones y nada, fue muy bonito porque fue un trabajo con la comunidad misma, contándonos las historias y también pensando cómo esta memoria que decías tú, Maya, ¿cierto?, llegaba a las aguas. O sea, ahí también la intervención de Nicole, que ya trabaja justamente en monitoreo hídrico. Después, Roberto Nieri, que es dibujante, ¿cierto?, y acuarelista, él se propuso la loca idea de volver a hacer el recorrido caminando. No lo logró, obviamente, porque eso requería de mucho, pero sí un poco unos trayectos lo hizo caminando, y él quería volver como a ocupar ese lugar del naturalista que encuentra lugares nuevos. Justo aparecieron los dibujos. Aparecieron los dibujos. Roberto también en Neltume hizo una exposición de todos estos dibujos de este recorrido como a modo de naturalista, y él se preguntaba justamente por el tiempo geológico, el tiempo de la memoria, el tiempo humano, el tiempo no humano, etc. Y después José Martínez hizo una actividad performática que se llama Recordar, que fue muy bonita también en Neltume. Parece que Neltume marcó mucho a los artistas. Y él, usando una chaqueta reflectora que atrás decía Recordar, pasó casa por casa pidiendo que le presten los objetos más significativos de la comunidad. Y después en el Museo de Neltume, que además es conflictivo porque el Museo de Neltume, como tiene también esta condición muy política de memoria, y como pasa muchas veces lamentablemente en los pueblos o en las comunidades, es que se separa la comunidad, ¿no? Gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo. Entonces hay una relación conflictiva con el museo, y él armó un museo comunitario, pero de esas propias memorias domésticas. También fue muy hermosa esa intervención. Y María Hurtado invitó a Víctor Valle, que fue el geólogo que los acompañó, Marcos Valle, que fue el geólogo que los acompañó los primeros días. Hicieron una deriva poética en la isla de Mancera, que ya está en la desembocadura, ¿cierto?, de la cuenca. Y también con un grupo que se llama Alta UH, que son niños y niñas en Valdivia que van a este programa de la universidad, y también con adultos mayores. Hicieron distintos ejercicios poéticos en relación a las piedras y la cancagua, ¿cierto?, de la isla Mancera. Y por último, nos propusimos como marcar un hito más visible, y lo que hicimos fue proyectar en la copa de agua de Valdivia, que es muy icónica, el viaje, la cuenca, porque también nos interesaba pensar cómo esto, ¿cierto?, o el agua que sale cuando uno abre la canilla de la casa, ¿cierto?, está también conectada a esta red hídrica que parte de los grandes glaciares, ¿cierto?, y de alguna manera marca todo nuestro territorio. Entonces marcamos con un artista que se llama Cayo Art,
él hizo toda una animación muy hermosa a partir de los registros de ustedes y de sus bitácoras. Y eso se proyectó en la Copa de Agua de Valdivia y que también convocó a mucha gente, muchos niños, y también fue una actividad muy, muy como impactante. Esos fueron como los resultados, ¿no?, más próximos, porque seguro que los artistas y todas las personas residentes que se quedaron pensando en esto, y seguramente van a salir también otros proyectos futuros, ¿no? Bueno, ya vieron que el relato es increíble. Hay tantas cosas que cuando estaba hablando Maya yo me trataba de recordar, porque cada experiencia finalmente es personal. O sea, nosotros les dábamos en una residencia, les damos muy pocos pies forzados, en el sentido de que les dimos un cuaderno, un tiempo donde tenían que hacer algo, lo que quisieran, les dimos un recorrido, pero cada uno vivía ese recorrido de manera personal. Tenían casi todos en las noches se iban a conversar, comentaban, intercambiaban fotos, mientras el equipo que éramos era la Constanza Bravo, que es artista, una periodista, Constanza Rutherford, 2 audiovisualistas y yo comentábamos un poco más como equipo que lo que había sucedido, pero tenían mucha libertad. Entonces cada residencia también es interesante lo que decía ahora Gabriela, que es que una residencia ocurren cosas increíbles, ocurren cosas muy fuera de la norma muchas veces, que uno no está acostumbrado a hacer, como por ejemplo cuando fuimos a Los Tacos, que es esta loma de terreno que se cayó producto del terremoto. El auto no alcanzó a llegar al lugar, entonces creo que los últimos 2 kilómetros tuvimos que caminar. Entonces fue una caminata de como 1 hora para llegar al lugar, muy tranquilamente, estaba garugando, era un campo de cultivo, y ahí llegamos recién a un mirador. Entonces cada experiencia es muy subjetiva, y a partir de eso se crea una obra, se crea una intervención, se crea un conversatorio, se crea una pregunta, se genera una inquietud, y ese es el corazón y la fuerza que yo creo que tienen las residencias. Hoy en día se hacen muchas residencias en todas partes de Chile, en todas partes del mundo. Ya Maya nos contó la Bosque Pehuen, y nosotros quisimos especialmente venir a compartir la experiencia que había sido la residencia Cuenca, que esperamos que continúe este año o los siguientes, porque es un territorio maravilloso, que descubrimos muchas cosas, y sobre todo la posibilidad de, como les voy a mostrar esta fotito, sobre todo la posibilidad de compartir un viaje en conjunto que siempre te saca de tu lugar de confort, te hace tener que sacar cosas, empacar, ir a alojar en conjunto, tomar desayuno en conjunto, conversar, y toda esta historia cultural, cada uno la va tomando como la va sintiendo, y había también muchos momentos de soledad o de intercambio, caminatas por la montaña, caminatas junto al río. Entonces yo creo que eso es una de las potencias que tienen las residencias, y espero que en su carrera como artistas visuales, diseñadores, arquitectos, personas que ejercen los oficios o que piensan los oficios contemporáneamente, sepan que las residencias son lugares muy importantes para ir desarrollando su carrera. Así que no sé si Gabriela quiere decir algo más para cerrar, o Maya. Estamos muy contentos de haber podido compartir esto con ustedes, y ahora también darles la palabra si tienen alguna pregunta, quieren volver sobre algo, o quieren preguntarle a Maya algo más específico sobre su experiencia. Estamos muy abiertos a poder conversar también con estudiantes o académicos de nuestra querida facultad. Así que muchas gracias. ¿Preguntas o comentarios? Tenemos aquí otro micrófono. ¿Aló? Claudio. Gracias, Carlos. ¿Un estudiante ya? ¿Cómo funciona el proceso para acceder a las becas o postular residencia? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Cami. Cami. ¿Le puedo responder o no? ¿Sí? Cami, hola. Mira, es bien interesante tu pregunta, porque
este es un proyecto que está centrado en la región de los ríos porque está financiado por la Ceremi de la región de los ríos. Pero ha sido, y digo porque es tan interesante tu pregunta, porque justamente nos hemos pensado hemos pensado este último tiempo como esta idea de lo regional, ¿cierto? Tiene que más bien con una zona sur ampliada. Y yo creo que eso también resuena para la institucionalidad pública y espero que siga resonando, que no sacamos nada con cierto hacer fomentos en las ciudades, sino que esto tiene que ser de alguna manera un esfuerzo colectivo y colaborativo en la zona sur. Entonces todavía no lo sé, porque no están abiertas las postulaciones, pero yo confío en que este año se va a abrir no solamente a artistas de la región de los ríos, sino que artistas del sur. Y eso es lo que hablamos el año pasado. Y nada, quiero solamente dejarles esa inquietud que tenemos tanto el equipo organizador como también desde el fomento de la Ceremi, y espero mucho que este año sí se logre. Hola, ¿acá? Sí, dale, Claudia. Muchas gracias por la presentación, tenía muchas ganas de escucharles, les seguí online, ahí en las historias, su residencia, así que es precioso poder interiorizarme en lo que vivieron. Y a ti, Maya, te quería preguntar, si bien siempre has estado organizando o estás detrás gestando quizás esta residencia, ¿cómo fue para ti enfrentarte a ese cuaderno en blanco? Gracias por la pregunta. Sí, había estado una vez antes en una residencia, pero sí fue súper desafiante porque yo igual no soy artista visual, soy historiadora, entonces como el enfrentarse a esa bitácora a veces tenía esa expectativa como tenía como co-residentes que son artistas, entonces yo veía su bitácora y era como wow, como tremenda bitácora, y yo era solo como desde la escritura, ¿no? Pero sí, fue un buen ejercicio como ese pie forzado igual que nos dieron, porque siento que las residencias, si bien son momentos como de mucha libertad, a veces esa como sobre libertad también te puede congelar. Entonces es bueno partir con ese pie forzado de que como que te encaucen un poco en algún formato o algo que también te lance a hacer algo que es fuera de tu práctica común. Y eso te hace como conectar con algo que quizás uno siente que tiene, pero que no lo ejercita necesariamente, ¿no? Entonces las residencias también se tratan un poco de eso, de como situarse quizás en esos lugares un poco incómodos para uno y desafiarse, porque desde ahí sale una nueva inspiración o una nueva creatividad o una nueva forma de abordar tu trabajo. Y yo creo que los que organizamos también las residencias tienen que ver con entregar esas posibilidades, como de detenerse un poco en el tiempo y en el espacio, y también generar ciertos puntos de intervención que permitan unos gatillantes como de llevarlos a otra potencialidad que pueda tener su trabajo. Sí, quiero solo agregar que la profesora Maya, si bien no hizo un trabajo gráfico de pintura, sí hizo un trabajo fotográfico, que eso también fue interesante, porque tuvimos la fortuna de viajar con una pequeña impresora, que es muy económica y muy práctica para poder imprimir fotografías, y ahí pudo compartir su trabajo fotográfico que está disponible. De hecho, esa de ahí es mi bitácora. ¿Es tuya? Sí. Esa de ahí son. Bueno. Había una pregunta. Sí. Bueno, yo más que una pregunta, tenía una reflexión relativa como a cómo se configura Valdivia con este acontecimiento que es catatónico, apocalíptico, todo lo que podemos decir, cómo se reconfigura como ciudad y lo distinto que es también a otras ciudades, a otras realidades también en esta realidad, en esta ciudad. Bueno, yo no soy de acá, soy de Copiapó, pero igual allá tampoco se vive un proceso artístico tan fuerte como es el de Valdivia. O sea, Valdivia es una ciudad súper bohemia, hay festivales de cine constantemente, pasan cosas artísticas, es muy, digamos, distinto a la realidad que vivimos nosotros. Y la reflexión que me surge respecto a esto va relacionada a cómo este hecho tan catatónico y tan apocalíptico genera esta reconfiguración de ciudad. Valdivia también, bueno, yo conozco harto Valdivia, mi familia todos de Valdivia, conozco también el río San Pedro, es un río hermoso, muy muy lindo, también mi familia vive cerca de donde pasó el tema de la Julia Chumil, entonces como que igual
hay ciertas narrativas que se comparten, que yo no comparto, entonces, nada, me surgió esa reflexión tan como, también poética, de cómo se ve, no solo artística, que también está muy conectado. Me hizo recordar un poco a Raúl Zurita también. Él habla mucho de las montañas, del río, de los cerros. Constantemente en sus poesías como que me evoca también esta como manera tan artística que se genera desde este contexto apocalíptico, como este terremoto tan grande. También tengo memorias de mi abuelo que lo vivió. No lo vivió en un contexto de ciudad, lo vivió en un contexto de campo. Y también me contaba que era niño cuando pasó esto, y que lo único que recordaba que era cómo las estacas del piso ondaban y se levantaban, y pensaba que se iba a acabar el mundo. O sea, este terremoto duró más de 10 minutos, y por lo que sabemos fue 9 punto algo en escala Richter. También dicen que puede haber sido más, pero de cualquier manera como que me quedó mucho dando vuelta esa reflexión de cómo esto configuró que Valdivia generara esta como participación, como esta nueva forma de vida, una nueva Valdivia. Para mí Valdivia es una de mis ciudades favoritas de Chile. Si tuviera la oportunidad, se la iría a vivir a Valdivia, porque claro, tú te bajas del bus de donde sea y como que te bajas y hay como un aura casi mágica de lo que es la ciudad. Es como, claro, como esa neblina, como esa idea como de que todos los ríos, toda la cuenca, digamos, todo este río Calle confluye en un millón de posibilidades, y también cómo la gente lo vive, cómo vive esa experiencia. Hasta el día de hoy también la gente continúa transportándose en botes, creo que son solares, para cruzar al otro lado del Calle, que es, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero también cómo eso es tan distinto también a las realidades que podemos vivir. Yo también recuerdo en alguno de mis paseos en el norte haber visto el desierto florido, haber encontrado conchas, como pensar cómo eso también en algún momento fue mar. Es una cosa muy loca, es una cosa muy, muy linda también pensar que puedes estar a kilómetros del mar y poder encontrar esa realidad también. Claro, son realidades distintas, pero es parte de nuestro país también, es parte de la memoria histórica que podemos como también sacar de aquello, digamos, de cómo esto natural reconfigura nuestro recuerdo, y cómo eso también afecta nuestro proceso artístico. Hay un montón de experiencias y podemos, o sea, esto para mí lo que me hace pensar es que en todo también hay una motivación, y eso es muy bonito también. Sobre todo en este tema de que Valdivia es una ciudad para mí muy mágica. Yo no sé si lo pueden pensar así, para mí es así, porque yo siempre he venido, mi mamá siempre se preocupó de llevarnos del norte a Valdivia, y hacíamos todo este viaje en bus, imagínense, son como 30 horas de viaje, pero llegar, despertar, no sé, a las 6 de la mañana, ver hacia afuera, ver esa Valdivia, es una cosa pero mágica. Y yo siempre me he quedado con esa experiencia también de la ciudad, a donde voy, donde conozco, porque tengo esa experiencia de la ciudad y del campo. Es único igual, no se da en otra parte, y también me hace pensar cómo se configura la ciudad en relación a eso, no solo a eso, porque también es una reconfiguración social y política, y geopolítica, y económica, y todo lo que queramos también en relación a eso. Son grandes factores que finalmente se ven afectados por, en este caso, la configuración de un hecho tan grande que es como el terremoto, pero también en la memoria histórica que no podemos dejar de lado, que es de nuestra realidad, la dictadura, nuestro país, y eso lo encuentro muy bonito y muy rico también. Wow, tremenda reflexión. Creo que casi que Gracias, Antonio, por tu comentario. Claro, efectivamente, en 7 días, un poco lo que decía Maya, empujados por este viaje que teníamos que hacer todos los días, un trayecto, un movimiento, se alcanza a dimensionar algunas cosas y tener alguna percepción, y cada residencia que a ustedes les toque participar depende mucho de la cantidad de tiempo, la profundidad que uno va a alcanzar a tener del conocimiento de un lugar, o especialmente si es un territorio tan grande como este. Pero yo quiero destacar que que era la primera versión que hacíamos, la primera navegación, primer recorrido, y sobre todo queríamos ir tratando de ser lo más riguroso en seguir los trayectos del agua y las capas históricas que uno podía alcanzar a encontrar. Hay residencias, quizás otras, que tienen un foco muy distinto. De hecho,
hemos pensado con Gabriela, por ejemplo, que sería muy importante que el próximo curador o la próxima curadora o la subsiguiente tuvieran un punto de vista distinto, porque este punto de vista estaba muy marcado por un punto de vista de un historiador del arte que creció en Valdivia, pero que vive ahora en Santiago. Entonces tiene una mirada muy histórica, por decirlo así, como les mostré al principio. Pero hay otros puntos de vista distintos. Hay curadores indígenas que están trabajando arte contemporáneo en el sur, entonces tener su punto de vista probablemente es muy distinto sobre dónde detenerse y dónde no, qué cosas mirar y qué cosas no. Entonces yo creo que cada curador también le da un punto de vista a ese territorio. De hecho, ahora mismo hay una convocatoria para una residencia por el río Biobío. Ambas ciudades, que son ciudades universitarias, que como tú dices tienen una vida cultural muy importante, en el periodo en que a nosotros nos tocó crecer, el periodo Gabriela y a mí nos tocó crecer, le daban muy fuertemente la espalda a los ríos. O sea, nos tocó ver esa sensación de que las personas no iban al río o no estaban conectadas con el río. Por miedo, por el maremoto, por lo que significa estar ahí en ese lugar. Y Concepción le pasó lo mismo. 2 terremotos además en Concepción, y eso ha costado mucho cambiar la mirada. Y creo que desde ya hace más de una década que hay artistas, arquitectos, en Concepción desde los 2000 en adelante, que los artistas, arquitectos, diseñadores van al río, exploran el río, trabajan con la cuenca de una manera mucho más intensa que como fue durante muchos años que le daban un poco la espalda al río. De hecho, por ejemplo, en términos de arquitectura, la planta de la ciudad de Concepción está justamente orientada de espalda al río. O sea, se construyó justamente para darle la espalda al río. Entonces hay todo un pedazo de la ciudad que está justamente mirando hacia el norte del país y no mirando hacia el río. Entonces yo creo que eso también te habla de un poco las historias culturales que tiene cada territorio y que uno puede ir descubriendo, pero también redescubriendo y mirando con otro ojo. Así que te agradezco mucho tu comentario. Y igual que con Gabriela, espero que en el futuro podamos ampliar la convocatoria y tener a más artistas del sur y también artistas internacionales, o sea, artistas latinoamericanos que, imagínate que interesante que fuera un artista de la Amazonía, que fuera del río Bravo, por ejemplo, que es un río. Nosotros no tenemos ese tema, un río como el río Bravo que divide una frontera entre Estados Unidos y México y que es minúsculo, o sea que las personas durante muchos años lo cruzaban caminando. Entonces, cada historia cultural de una cuenca nos dice mucho de la historia de corto plazo, mediano plazo o muy largo plazo, como decía Maya, respecto de la historia geológica. Cuando estábamos cruzando el lago Pirihueco y vimos una falla geológica que atravesaba, un terreno de la falla Ofquiliquiñe, o sea, que conecta hasta acá, o sea, es gigantesca y que uno lo ve cuando va cruzando en el lago. Así que muchas gracias, Antonia. Yo creo que si no hay una pregunta, yo creo que estamos bien de horario, Carlos, que es el maestro de ceremonia. Yo quería agregar a esa reflexión. Como me pareció muy interesante igual esa reflexión en esto de como situarnos en las ciudades en las que estamos y como, claro, Valdivia ya tiene este peso como de ser una ciudad creativa, pero Temuco, por ejemplo, también es una ciudad que se construye encima de un humedal, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí hay una narrativa oculta de la historia como de formación paisajística, por decirlo de alguna forma, de Temuco, y que las artes visuales también tienen ese rol de alguna manera como hilar estas narrativas fragmentadas. Yo creo que ese es un potencial muy grande que tienen las artes y el rol del artista, que es visibilizar estas narrativas ocultas, ¿no? Entonces, como también en parte el rol que quizás han ejercido muchos de los artistas en Valdivia es como ponerle la atención a estas historias ocultas también, ¿no? Y como sacar a la luz un montón de historias y narrativas en torno a su potencial geográfico, paisajístico, que acá en Temuco yo creo que la narrativa muchas veces se esconde, ¿no? O sea, no se habla mucho del Cerro Ñelol, no se habla mucho de estas aguas subterráneas. Entonces es una motivación, yo encuentro, como de tomar esas narrativas dentro de sus trabajos y sus investigaciones actuales, lo que están haciendo acá en la universidad,
e ir impulsando esas historias que les puede ir interesando y que esa sea una motivación finalmente, como de alzar la historia artística de Temuco, en el fondo, como es parte de la gracia también de estar situado en una universidad, en una ciudad como esta, ¿no? Me encuentro como, es una motivación finalmente, ese desafío. No. Yo creo que con las palabras de la profesora Maya estamos impecablemente para cerrar. Carlos, que ha sido nuestro gran maestro de ceremonia, quizás quiere cerrar con una reflexión poética. Más que una reflexión poética, agradecer esta sincronía de cauces que hoy día nos ha permitido, ¿cierto?, conocer otro espacio, otro lugar de nuestros profesores de la universidad. Es muy bonito escucharles, ¿cierto?, más allá del curso de cultura visual, más allá del curso de gestión cultural, y poder comprometernos, entender, reflexionar en torno a los intereses que les motivan y las motivan, ¿no? Muchas veces llegamos a esta universidad por distintos acontecimientos, por distintos caminos, ¿no?, rutas, pero dejamos de compartir esos intereses que son los que nos apasionan, que nos motivan y que nos interesan, y que son muchas veces eso que nos permite despertar con pasión. Y haber generado este encuentro, este momento de reflexión en torno a esas motivaciones personales, para nosotros un enorme placer, gusto, porque nos transmiten esa otra manera de enseñar también. Y nos quedamos con hartas metáforas, reflexiones. La profesora Paula quiere también dar unas palabras, y me quedaba pensando sobre las posibilidades del agua como medio, como material, como metáfora, y no podía no pensar, ¿cierto?, reflexionar sobre los estudiantes de oficios, por ejemplo, que de algún modo trabajan con materias primas, que muchas veces son, ¿cierto?, la arcilla, la cerámica, el metal, pero aparece el agua también. Nos damos cuenta que el agua tiene un valor poético, un valor material que también es importante considerar, reflexionar y entenderlo como un medio para proponer otro tipo de creaciones, desde la escritura, la fotografía, la poesía u otras alternativas que muchas veces incluso no estamos imaginando. Así que es una invitación a seguir pensando, a seguir creando. Y bueno, quería cerrar con un aplauso, que le vamos a dar la posibilidad a la profesora Paula para que reflexione. Los felicito, realmente los felicito por lo que vimos, bueno, está todo el curso aquí. Yo trabajo con el agua y muchos de nosotros en este taller, y encuentro que el agua es un tremendo medio emocional para mí, que siempre lo he dicho toda la vida y me emocioné mucho mirando más allá, o sea, como siempre digo a los alumnos, busquen una excusa cualquiera para hacer. A veces uno está buscando, a mí me pasa una excusa, y en el recorrido suceden las cosas. Entonces, aquí hay algo precioso de la observación, que también es otra cosa. Hay otras cosas súper lindas, que en el fondo es algo tan chico, a veces un helecho enano, por allá arriba, puede surgir una bitácora maravillosa, la bitácora, que es un tema, todo el tema, entonces ya haberla visto. Y eso, me quiero felicitar, porque realmente es precioso lo que hicieron. Y me imagino que hay miles de anécdotas ocultas. Así que eso, muchas gracias. Gracias. Gracias por venir, y también tenemos tiempo ahí si quieren hacer una pregunta más coloquial.